Buenos días, mis queridos hermanos, Iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios por esta mañana, este día muy especial. Queremos alabar, glorificar, bendecir, exalzar desde nuestros hogares. Queremos tomar la Escritura, apropiarnos de las promesas de nuestro Dios y decirle a nuestro Rey que nada nos puede separar del amor, de su gracia y de su misericordia. Un pueblo valiente, esforzado, un pueblo que cree en las promesas, en la Sagrada Escritura, jamás se doblegará, jamás declinará ante cualquier situación, porque Dios es nuestra fortaleza. Así que reciban un cordial saludo, querida Iglesia, Centro de Adoración Cristiana. Dios me da el privilegio, la bendición de llegar a través de estos medios de comunicación a vuestros hogares con la Sagrada Escritura. Espero que todos se reúnan en su sala y tomen la palabra del Señor en sus manos y vamos juntos a edificarnos mutuamente, y todo lo que vamos a hacer es para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Estamos llenos de fortaleza espiritual. Dios nos ha regalado un día más de vida y queremos aprovecharlo. Le invito, por favor, queridos hermanos, que abran la Sagrada Escritura en el libro de Salmos, el capítulo 92. Este salmo tiene 15 versículos y vamos todos a dar lectura. El título de este salmo nos dice: alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. Este salmo tiene maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Nos dice que aún en la vejez vamos a fructificar, vamos a reverdecer. La palabra del Señor nos dice: en los atrios de la casa del Señor, allí vamos nosotros a recibir la bendición, la paz de nuestro Dios Todopoderoso. Querida Iglesia, el Evangelio es maravilloso, por tanto tenemos nosotros que afirmarnos, arraigarnos y cimentarnos siempre en la palabra, en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo está, Iglesia? ¿Cómo han pasado esta semana? Creo que Dios nos ha dado la victoria a pesar de la situación, del conflicto, del caos que estamos enfrentando, Iglesia, como nación, como sociedad,
como iglesia, estamos nosotros perseverando, confiando en la misericordia del Señor. Dios es bueno, no le abramos la puerta al enemigo, busquemos siempre que en nuestro hogar haya esa paz, haya esa comunicación, ¿sí? No le abramos la puerta al enemigo, de pronto por allí las dificultades, los conflictos, ¿sí? Los problemas, a veces como pareja, ¿no? O con los hijos, tratemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, ¿sí? Que Él siempre esté tomando control de nuestras vidas. Levantemos nuestro corazón, iglesia. Levantemos allí un altar para nuestro Dios Todopoderoso. Y siempre debemos estar conscientes, alegres, que todo lo que Dios hace lo hará con un propósito grande. Amados hermanos, estoy muy contento, sé que mi Dios es fiel y que Él suplirá todas nuestras necesidades, necesidades espirituales, necesidades materiales, físicas. Dios es bueno y siempre Él promete en su palabra nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Quiero que todos comiencen, amados hermanos, a conectarse para comenzar esta predicación, esta palabra, que todos tomen la Biblia y buscar la cita bíblica, que de esa forma tenemos nosotros, amados hermanos, que buscar que nuestro corazón se levante, que nuestro espíritu se despierte y nuestra alma adquiera pasión, deseo por estar siempre en la presencia del Señor. Glorificar y bendecir su bendito nombre. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Le invito, por favor, iglesia, al capítulo 9. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el versículo 29 quiero dar lectura, esta porción bíblica, pero nos vamos a enfocar, vamos, amados hermanos, a meditar, es en el versículo 23. Pero para entender, para comprender, vamos a dar lectura a algunos textos bíblicos. Y dice la palabra de mi Señor. Aquí en la Reina Valera, en la versión dice, como título, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma y le sacude, y echa espumarajos y gruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género no sale con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vuelvo a reiterar, y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esta es la porción bíblica, queridos hermanos, que he tomado como base, y queremos que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos revele, y que haya un fluir en su casa, haya un fluir en esta oficina, en este lugar, para que la palabra del Señor sea predicada conforme su bendita voluntad. Les dije que el versículo clave que hemos tomado es el verso 23. Quiero que usted lo medite, quiero que usted lo examine. Es muy importante aquietarnos, es muy importante pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos revele. Es por eso que en este momento tiene que haber quietud en su casa, tiene que haber reverencia en su casa, porque usted está escuchando la palabra de Dios. Está usted con la Biblia en sus manos y obviamente es un momento muy especial. Es un momento, amados hermanos, que tenemos que tener reverencia, porque estamos hablando del Dios que hizo el cielo y la tierra, el que formó el mar, el que te formó a ti y a mí. Estamos hablando de nuestro Dios todopoderoso, como dice en el libro del Éxodo: Jehová es temible, Jehová es grande, lento para la ira y también grande en misericordia. Por tanto, tenemos nosotros que tener reverencia. Y sé que la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, nosotros amamos la palabra del Señor y cuando tomamos la Escritura, obviamente estamos conscientes que este es un momento muy especial. Quiero hablar, amados hermanos, siempre me gusta hablar del autor para que usted comprenda, para que usted entienda. Siempre me gusta hacer un preámbulo para que la iglesia pueda comprender la palabra del Señor o del tema que vamos nosotros a mencionar. Le he puesto como título a esta enseñanza, mis queridos hermanos, le he puesto como título el creer de corazón. Vamos a hablar del creer. Hemos estado hablando en otros programas acerca de la fe, ¿sí? Que es seguridad, certeza, convicción. Y hoy vamos a hablar acerca de creer, tomando como base, como fundamento, el versículo 23 del Evangelio de Marcos, capítulo 9, cuando Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No dice algo, la palabra me dice todo le es posible. Pero lo importante es creer. Este evangelio, querida iglesia, fue escrito, amados hermanos, por el evangelista Marcos. Cuando nosotros estudiamos la vida de este siervo de Dios, podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 12, usted va a encontrar, queridos hermanos, que aún la madre, la mamá de este siervo de Dios era cristiana. Este siervo del Señor, este joven, siempre estuvo cerca de Pablo.
siempre estuvo cerca de Pedro. Por eso la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña en Proverbios que el que se une a un sabio, sabio se hará. O sea, el que anda con un sabio, sabio se hará. Y el que anda con un necio, necio será. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Marcos siempre estaba al lado de Pedro. Es más, el apóstol Pedro escribe y dice, mi hijo. Lo tomó como un hijo espiritual, lo educó, lo adoctrinó, lo instruyó. Y obviamente el Padre espiritual, Pedro y Pablo, que fueron de este siervo del Señor, le dieron buen ejemplo. A pesar de las fallas, a pesar, amados hermanos, bendito sea el Señor, de sus debilidades de Marcos, pero ellos lograron formar un siervo de Dios, levantar un instrumento para la gloria del Señor. Me trae a memoria, queridos hermanos, en el caso también de Josué. La Biblia dice que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Siempre estaba al lado de Moisés. Siempre estaba allí buscando ayudar, qué hacer en el tabernáculo. Y recuerde que Dios lo bendijo y Dios lo levantó como el sucesor de Moisés, que Moisés puso las manos sobre él y fue lleno del espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de conocimiento. Ahora, Marcos estaba cerca de Pedro e inclusive al apóstol Pablo lo acompañó en su primer viaje misionero cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar, lo llevaron. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que él, sus debilidades porque era joven, desertó por un momento, pero después él volvió, se reconcilió y de tal manera que la palabra del Señor nos dice, cuando Pablo le habla a su hijo Timoteo y le dice que lo lleve a Marcos, porque Marcos era útil para el ministerio. Qué bendición, mis queridos hermanos, encontrar un elemento así en la iglesia. Yo sé que lo hay. Yo sé que mis pastores que me están escuchando, ustedes tienen en las iglesias elementos que tenemos que pulirlos, tenemos que prepararlos, tenemos que adiestrarlos. Y obviamente nosotros nos damos cuenta cuando alguien es llamado por Dios. Cuando alguien es llamado por Dios, hay sujeción, hay pasión por la iglesia. Esa persona jamás será tropiezo para destruir el pueblo del Señor. Jamás andará de casa en casa dañando el corazón de los hermanos. No. Si va a visitar a las casas, siempre llevará una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de restauración. Entonces nosotros conocemos los elementos, conocemos quién en verdad está llamado por Dios. Y también vemos aquellos infiltrados, aquellos impíos que quieren destruir la obra del Señor, pero Dios, no el pastor, Dios no les va a permitir que triunfen los impíos en la iglesia. En la iglesia triunfa el obediente. En la iglesia se levanta el que respeta al pueblo de Dios. El que respeta al Señor, el que respeta la palabra, el que respete el altar, ese será levantado, será restaurado y obviamente será puesto muy en alto, no por el hombre, sino por Dios. Este siervo del Señor Marcos estuvo con Pablo y él recibió esa instrucción. Y mucho más también se acercó a Pedro. Y él es el autor, es decir, el Espíritu Santo, el autor, y él es el instrumento que Dios usó para escribir este maravilloso evangelio, el evangelio de Marcos. Queridos hermanos, ahora sí nos vamos a enfocar en el versículo 23. Tome la Biblia, tome la palabra del Señor, hermano, porque este es tiempo de ahora sí profundizarnos. No estar solamente con el agua, me refiero al agua espiritual, la Biblia, no solamente hasta los tobillos, no solamente hasta las rodillas,
no hasta la situación, sino sumergirnos en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Este es el tiempo, hermano, que las promesas del Señor hay que tomarlas con respeto, con valor, con fe, con decisión y hacerlas nuestras. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estamos viviendo tiempos difíciles. No sabemos cuándo Él venga, pero tenemos que estar preparados, como dice Mateo 24, el versículo 44. Estar preparados. Por tanto, el verso 23 nos dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La situación de este hombre era triste. Desde niño su hijo había sido gobernado, acosado por un espíritu inmundo. Desde niño. Y qué tristeza, amados hermanos, cuando él le dice, algunas veces en el agua, lo hace caer en el fuego. Siempre que venía este espíritu inmundo, venía con un propósito de matarlo, de exterminarlo a este joven. Recuerde que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Eso nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Él no viene solamente a pasar el tiempo, no. Él viene a dar el golpe letal, a destruir tus sueños, a destruir tu matrimonio, a destruir tus hijos, a destruir la iglesia, a destruir tu reputación, a destruir tu ministerio. Él viene con ímpetu, pero Jehová, nuestro Señor, está con nosotros como un escudo, como nuestro amparo, nuestra fortaleza, que no nos puede tocar, porque Dios nos guardará, Dios nos protege, Dios nos levanta. Algo que me llama la atención, amados hermanos, es que este hombre le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Porque prácticamente ya no sabía qué hacer. Bueno, yo le doy gracias a Dios por mis dos hijos, por Esteban y Sofía, que son sanos. Dios me ha regalado dos herencias, dos preciosos hijos y son sanos. Y yo creo que usted también, mi querido hermano, ¿cómo no vamos a dar gracias a Dios que por la salud de nuestros hijos, que son inteligentes? Obviamente ellos nacieron en un hogar cristiano y que hay promesas para ellos y que ellos son el futuro de la iglesia, porque muy pronto nosotros nos iremos con el Señor, pero ellos serán una generación que seguirán proclamando la palabra de Dios. Este hombre le dice, ayúdanos. Y Jesús, dice la palabra de nuestro Dios eterno, reprendió, exhortó, amonestó a los discípulos. Vea el versículo conmigo, el verso 19, dice así. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Esto se dirigió a los discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Recuerde que ahí estaban los escribas, los fariseos. La palabra de nuestro Dios eterno nos dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, por eso hemos dicho, hermano, que en la presencia de Dios hay liberación. En la presencia de Dios, hermano, no pueden resistir los demonios. En la presencia de Dios huye, amados hermanos, toda potestad del enemigo, toda opresión. Me encanta, querida iglesia. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser adoradores. Aún en alabanza, en el culto, que sea un culto de victoria, de poder, una alabanza, hermano, la presencia del Señor. Jesús estaba allí. Y la Biblia, la Escritura nos enseña que el espíritu inmundo, al verlo a Jesús, dice la palabra de nuestro Dios eterno, nos enseña que lo sacudió con violencia al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba, estaba convulsionando. O sea, hermano, esto era algo tenaz. Y usted sabe, queridos hermanos, que muchas veces hemos visto esto en la iglesia, pero el poder de Dios, la autoridad de Dios ha estado por su misericordia en nosotros. Hemos reprendido y esos espíritus se han ido. Porque Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, nos dice la palabra de nuestro Dios. Y dice que echaba espumarajos. Mire que los endemoniados, espumarajos, solo los que están endemoniados, los que están llenos del Espíritu Santo no pueden botar espumarajos por la boca. No, porque el Espíritu Santo, hermano, nos purifica, nos limpia. Y este hombre endemoniado, este muchacho que estaba allí, dice la Biblia que comenzó a convulsionar y echaba espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice, desde niño. Y en el versículo 23, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La Biblia dice que el Señor reprendió al espíritu. Y dice que le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amados hermanos, y dice, entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amados hermanos, el milagro de Dios, la provisión de Dios para este hombre, el consuelo del Señor llegó a su vida. Dios no permitió que cuando era niño el enemigo lo matara. Y ahora que él estaba joven, Dios lo guarda. ¿Por qué? Porque la vida la da Dios. Y llegó el momento donde Dios, el Señor, lo hizo libre a este muchacho. ¿Cómo cree que estaba el corazón de este hombre? No creo que él estaba, quizás no tenía palabras para expresarse. Creo que la actitud de este padre era una actitud de gozo, de agradecimiento, de regocijo al ver que su hijo había sido liberado. Solo Jesús puede liberarte. Solo Jesús puede liberarnos del pecado, de la maldad. Él es Dios. Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede liberar. Ahora, yo quiero ver, amados hermanos, con ustedes en esta preciosa mañana, en este día domingo 3 de mayo del 2020, un hermoso día, con un solcito rico, maravilloso, y cómo no darle a nuestro Dios nuestro corazón y decirle gracias, hasta aquí me has ayudado. Ahora, Dios le dice, si crees, al que cree todo le es posible. ¿Qué es creer? Amados hermanos, la palabra creer viene del vocablo griego de la palabra pisteu. Y esto significa tener fe, crédito, confiar en Cristo, estar firmemente persuadido acerca de algo con la idea de tener esperanza y expectativa. Que Dios es capaz para ayudarnos y contestar las oraciones. ¿Cuántos creemos? Yo creo. Dile a tu hermano que está al lado, yo creo en Jesucristo. Y la Biblia dice
al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Amados hermanos, quiero ir con ustedes al Evangelio de Juan, el capítulo 11. Le invito, por favor, que abra su Biblia. El capítulo 11, la palabra del Señor nos enseña, nos habla. Vamos a dar lectura desde el versículo 38. Y dice así. Aquí como título en la Reina Valera dice, la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mire que la Biblia dice a gran voz. Hay personas que dicen, pero ¿por qué tiene el pastor que gritar? ¿Por qué tiene que alzar la voz tanto? Se molestan. Usted piensa así porque usted no tiene conocimiento escritural. Usted no conoce la palabra del Señor. Usted ignora. Usted ignora. Cuando la unción viene sobre un siervo, muchas veces Dios nos usa con voz baja, pero muchas veces nos da autoridad. Y esta autoridad no viene de la carne. Esta autoridad viene de parte de Dios. Porque nosotros somos la trompeta de Dios aquí en la tierra. Entonces lo que usted cree, lo que usted piensa, es porque no tiene conocimiento escritural. No ha estudiado la Biblia, hermano. Te molestas por todo. ¿Crees que la predicación es como estar recibiendo una clase en la universidad? No, la predicación es divina, humana. Dios puede usarlo al pastor, al evangelista, al profeta, al maestro, como Él quiere. Dios es Dios. Y la Biblia dice que lo que Él hace, lo que Él quiere, lo que Él manda, hay que hacerlo. Aquí la palabra del Señor me dice, la palabra de mi Dios eterno nos enseña y nos dice, y habiendo dicho eso, clamó a gran voz. Esto significa que Él gritó, pero vuelvo a reiterar, era un grito de unción, autoridad de Dios. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y recuerde que la palabra del Señor nos enseña que al que cree, todo le es posible. Iglesia, Centro de Adoración Cristiana, ¿usted cree que Dios va a hacer algo en su vida? Yo creo, hermano. Y es más, tengo mucha paz. Tengo paz, tengo convicción. Porque la Biblia nos enseña en Isaías, capítulo 26, el verso 9, que luego que hay juicios, cuando hay juicios en la tierra, los hombres aprenden justicia. Sé que Dios algo grande va a hacer. Nuestras vidas no van a ser las mismas. Y si Él nos quiere llevar, gloria a Dios. Estoy preparado. Y usted tiene que estar preparado. Si Dios te quiere llevar, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano tiene que estar preparado. Y este día que Dios nos ha regalado de vida, ¿cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no vamos a rendirle pleitesía, a darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo? Yo no tengo miedo, porque a mí el que me llamó no fue hombre. Aquí el que me llamó es Dios. Sé en quién he creído
Y vuelvo a reiterar, yo no vivo de un concilio. A mí el que me sustente es Dios. Y sé que Dios tiene hijos. Y sé que Dios unirá a ese pueblo que ama, ese pueblo que es verdadero, pueblo de Dios. Y siempre trabajaremos juntos. Siempre meteremos el hombro igual para llevar, para empujar esta barca hacia adelante. No importa lo que venga, pero sé que Dios tiene hijos. Tiene un pueblo que lo ama, que lo bendice al Señor y que en verdad ha tomado responsabilidad. Yo no dependo de un concilio. A mí me llamó Dios. Y esto lo digo con mucha humildad. Con mucha humildad. Dios es bueno y sé en quién he creído. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que el Señor le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estamos ya queriendo entrar, hermano, y a profundizar en el mensaje. Mire, pero gloria a Dios por todo esto que el Señor nos está abriendo, hermano, el panorama espiritual, y el Señor nos está ayudando a entender. La palabra de nuestro Dios, la Sagrada Escritura, nos enseña, nos instruye de una forma muy especial, muy maravillosa. Recuerde que la palabra creer, del griego viene la palabra pisteo, y la palabra, amados hermanos, hebrea, la palabra hebrea, la gloria, porque dice que si creo voy a ver la gloria del Señor, es la palabra dosa. Y la palabra dosa significa honroso, glorioso, honra. Amados hermanos, la palabra nos enseña y nos dice que Dios es bueno y que Él está con nosotros. Ahora, ¿cuándo vamos nosotros a ver la gloria de Dios? Porque muchas veces decimos: Señor, yo quiero ver. La pregunta es: ¿cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Otra pregunta: ¿en dónde vamos a ver la gloria de Dios? Yo quiero que usted piense, reflexione, medite en esto. Ya que la palabra gloria significa peso, honra, majestad. Vamos, amados hermanos, a ver la gloria del Señor en nuestra casa, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo difícil. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro trabajo, ahí en su trabajo, en tu negocio, con tu familia. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria del Señor en tus estudios, en tu ministerio. Pregunto, ¿y cuándo vas a ver la gloria del Señor? No es mañana, no es más tarde. Hoy vas a ver la gloria de Dios. En este momento. Porque la palabra del Señor es para hoy. Cuando usted ora y dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo creo, Señor, que tú me vas a guardar, me vas a proteger. Tenemos que tener la seguridad, la certeza, la convicción que voy a ver la gloria en este día, en este momento. Que Dios me ha dado muchos beneficios, que Dios no me ha desamparado. ¿Cuántos estamos con salud? La salud, hermano, es un regalo de Dios. Podemos caminar, podemos hablar, podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. ¿No hay un motivo para darle gracias a Dios? Claro, ya que Dios nos ha demostrado que cuando Él quiere reprender, así haya mucho dinero,
Cuando Él decreta algo, no hay quien nos pueda librar de su mano. Pero nosotros tenemos que ser misericordiosos y tenemos que reconocer que Dios nos ayuda. Recuerde que el hombre le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En ese momento vio la gloria de Dios en su Hijo. Vio el milagro del Señor. Quizás usted está orando, querida hermana, querido hermano, por alguien, por alguna situación. Crea que la gloria del Señor se manifestará muy pronto en su vida. Crea. Sigamos confiando en el Señor. Marta le dice, cuando el Señor le dice: tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar. Pero ella no creía que en ese momento iba a ver la gloria del Señor. Y es por eso que en el Evangelio, en el capítulo 11, verso 40, le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. Yo voy y estoy viendo la gloria del Señor. Cómo Dios ha guardado a la iglesia y cómo el Señor te ha cuidado. Cómo Dios ha tocado el corazón de muchos hermanos para ayudar, para proveer, para ayudarnos. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que ser compañeros, amigos, hermanos. La iglesia es una familia. La Biblia dice que tiene 2 túnicas, de la que le sobra al otro que no tiene. Debemos compartir, debemos nosotros, amados hermanos, buscar de Dios, del Señor. Querida iglesia, tenemos que creer. Dios nos ha guardado y Dios nos ha cuidado. Quiero ir con usted al Evangelio de Lucas, el capítulo 21, el verso 16. Que usted ahí busque en la sagrada palabra del Señor. Y recuerde que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Lucas capítulo 21, el verso 16 hasta el versículo 18 vamos a dar lectura y dice así: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice, el verso 18 nos dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué me está diciendo Dios? Si Él dice que ni aún un cabello va a perecer, Dios nos va a cuidar. Dios nos protege, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, verá la gloria de Dios, al Señor. Y hay muchos testimonios, hermano, de nuestros hermanos, de nuestra congregación, que Dios nos ha guardado. Familiares que han estado contagiados con este virus, pero que han orado, hemos estado orando, clamando a Dios, y que han salido victoriosos. Porque al que cree, todo le es posible. Todo. Traigo a memoria, hermanos, cuando Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras. Pide lo que quieras, que yo te daré. El mismo Dios nos dice ahora: si tú crees, yo voy a hacer esto, voy a restaurar tu hogar, voy a restaurar el corazón de tu esposo, de tu esposa, voy a restaurar a tus hijos, voy a proveer, te voy a levantar como testimonio, como columna en la iglesia. Al que cree, todo le es posible. Antes de venir a esta preciosa ciudad, a esta maravillosa provincia, yo le dije: Señor, si es tu voluntad, quiero que mi esposa la lleves con trabajo.
Esto era una locura, era algo imposible. Cuando yo comentaba esto a mis amigos y aún hasta siervos de Dios, decían, eso no se puede, no creo que Dios haga eso. Es imposible, hermano. ¿Cómo va a ser? Pero yo tengo un Dios real. Yo no predico una palabra por teoría, la he vivido. Mi Dios es tan maravilloso. Hasta ahora mi esposa, por la misericordia del Señor, tiene una plaza de trabajo en esta preciosa ciudad. Dios la ha respaldado, la ha ayudado, porque la llave para ser uno bendecido es la obediencia. Eso es todo. La obediencia, hermano, es mejor que los sacrificios. El prestar atención cuando Dios nos llama, hermano, es mejor que la grosura de los carneros, dijo el profeta Samuel a Saúl. Vi la gloria de Dios. He visto que Dios actúa, que Dios es bueno y misericordioso. Y quiero decir algo más. Hasta aquí mis hijos nunca se han enfermado. Nunca se han enfermado. Por algo, una gripe leve, pero no ir a un hospital. Que yo haya cogido a mi hijo, a mi hija, llevarlo a un médico, jamás. Hasta aquí, gracias al Señor. Dios nos guarda. Dios nos cuida. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, hermanos, ¿usted cree? Como el Señor le dijo a aquel hombre, yo sé, querida iglesia, que usted cree en Dios y va a ver la gloria del Señor, va a ver el cabot de Dios, el peso de Dios, su gloria, su majestad, su poder en su vida, porque Dios honra a los que le honran. Esta es la palabra que Dios ha permitido que les comparta. Espero que haya sido de bendición y no se olviden el tema de este mensaje, el creer de corazón. Iglesia, como dijo el pastor Santiago, para arriba, siempre mirando a nuestro Señor con esperanza. Y este es un día muy especial. Creo que usted lo disfrute en la presencia del Señor. También quiero bendecir a mis hermanos que han cumplido años. Y un saludo muy cordial. Un abrazo muy fraterno. Un abrazo muy emotivo para mis queridas hermanas, mi hermana Mayrita. Que Dios le bendiga. Mi hermana Elvira Rivera. Que Dios les bendiga. Sé que están cumpliendo años. Y a todos los hermanos que están cumpliendo años, que tengan un lindo día. Les invito que allí se tomen de las manos y vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, te exalzamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Señor, ponemos delante de ti a tus hijas, a tus hijos, Señor, que están cumpliendo años. Señor, bendícelos, fortalécelos, levántalos para gloria de tu nombre. Cautívalos, bendito Dios eterno, Señor. Oh maravilloso Dios, que tu gloria sea sobre ellos. Señor bendito, porque creo que tú, Dios mío, estás limpiando, estás puliendo, Señor. Estás tratando y estás formando siervos y siervas tuyas, Señor. Gracias por nuestros hermanos y que esa paz sea sobre cada uno de ellos. Concédeles todo lo que está en tu perfecta y divina voluntad. La gloria y la honra para ti. Amén y amén. Oh, qué hermoso que es orar. Seguimos en la presencia de nuestro Dios eterno y vamos a orar por toda la iglesia a nivel mundial, por la iglesia de Jesucristo. Vamos, hermanos, a tener unos minutitos de oración. Gracias, Padre querido, por la iglesia. Señor, porque usted nunca la ha abandonado, nunca la ha dejado, nunca la ha desamparado, Señor.
Oh maravilloso Dios, tu pueblo, Señor, en todo tiempo te alaba, te bendice, persevera, Dios, y nos hemos apropiado de las promesas del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Señor, oro por cada familia, Señor, por cada hogar, que esa paz, Señor, repose en sus vidas, Señor. Que este tiempo, oh Dios eterno, podamos, Dios mío, Señor bendito, buscarte, valorar, Señor Jesús, estar muchas horas con nuestros hijos, con nuestra esposa, Señor, bendito Dios, en el hogar, en la casa que tú nos has dado, para que vivamos. Te pedimos, Señor, que derrames mucha paz, oh Padre querido del cielo, y que todo ataque del enemigo, toda fuerza del adversario, Señor, sea, Padre querido, anulado, quitado, Señor, que usted destruya toda fuerza del enemigo. Por tanto, Dios mío, creo que la iglesia la estás limpiando, la estás preparando, la estás purificando, Señor, y estás prácticamente revistiéndola de poder, porque en cualquier momento tendremos ese encuentro contigo en las nubes, como lo enseña la palabra del Señor. Guárdanos, Señor bendito, Padre querido, Señor, de toda mentira, Padre, de todo mensaje falso, Señor, bendito Dios. Queremos confiar solamente en lo que está escrito. Ahí queremos creer en la palabra. Señor, ayúdanos a mantenernos íntegros delante de ti, Señor, y siempre, Padre querido, a caminar en victoria. Toda la gloria para ti. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y que puedan disfrutar este día en la presencia de nuestro Señor. Muchas bendiciones.